Hola, quiero presentarme, soy Osvaldo Roberto Lencina de La Plata. Si le agrego el apellido de mi madre, sería Lencina Biberdorf. Biberdorf es el apellido de mi abuelo alemán, que vino junto con su pequeña familia al país a trabajar después de la Primera Guerra Mundial. Ellos no eran miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y vinieron a trabajar acá y se encontraron con otros alemanes que ya habían venido antes, algunos familiares también. Y estos amigos compartieron con ellos el Evangelio de Jesucristo. Si bien la iglesia no estaba organizada en ese tiempo, ellos eran miembros de Alemania, los amigos, y compartieron el Evangelio con ellos, y mi abuelo y mi abuela se bautizaron. Quiero mostrarles una foto que es una incunable para la familia. Todavía no sabemos cómo llegó a manos de mi mamá. Tenemos la copia original de esa foto. Esta foto que les estoy mostrando acá fue tomada el 12 de diciembre de 1925 en la isla Maciel, partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Es una incunable porque este fue el día de los primeros bautismos en Sudamérica, 13 días antes de la dedicación de las tierras sudamericanas. Acá lo que podemos llegar a ver es mi abuelo, Ernesto Biberdorf, mi abuela, y en este caso está mi mamá, acá chiquitita, que en ese momento tenía 3 añitos, y acá varios de las hermanas y parientes que se habían bautizado ese día. El bautismo fue realizado por el Elder Ballard, quien después dedicó las tierras sudamericanas, y por otros hermanos que vinieron con él, como por ejemplo el Elder Ray L. Pratt, que era el único que hablaba español en ese momento. Fueron los bautismos realizados en la desembocadura del Riachuelo, ahí en Dock Sud, en la Avellaneda. Y es una incunable porque es el inicio de la iglesia y es un documento que muestra cómo los pioneros comenzaron en el país y en Sudamérica sin tener nada. No había edificios, no había literatura más que el Libro de Mormón, pero sí había fe, había ganas, había fidelidad. Y en este tiempo de recordar a los pioneros, y en esta ocasión a mi abuelo, a mi abuela, a sus familiares que estuvieron compartiendo los primeros tiempos de la iglesia en estos lugares, no quedan más que palabras de agradecimiento. Agradecimiento por la fe y por la constancia y aún por la vida que dieron. Mi abuelo murió siendo fiel, el presidente de la primera rama de Quilmes, y murió siendo fiel a su trabajo y a su asignación y a lo que él creía. Entonces quería recordarlo de esta forma, con un agradecimiento, porque es una bendición enorme para nuestra familia en este tiempo, y haber conocido el Evangelio gracias a su fidelidad. Soy Graciela Ida Álvarez de Canga, hija de José Pedro Álvarez, y me gustaría contar cómo mi familia conoció la iglesia. La familia de mi padre fueron pioneros de la iglesia en este país. Esto fue en el año 1935. La familia vino de España. Mis abuelos, con poco tiempo de casados, emprendieron su viaje a América. Mi papá José fue el último hijo de 7 hermanos. Cuando mi padre tenía alrededor de 13 años, él y su familia conoció la iglesia y se bautizaron en el río Reconquista en Merlo, el 21 de diciembre de 1935. En el año 1939 fue llamado a servir en la iglesia
y prestó servicio en nuestro país en las provincias de Santa Fe, Rosario, San Nicolás y Santa Rosa La Pampa. Por 2 años siempre estuvo al servicio de la iglesia y de la comunidad. Pasaron los años, estudió y se recibió de maestro mayor de obras, o sea, trabajaba en la construcción y siempre brindó servicio haciendo edificios y capillas. Como familia, tanto mis hermanas como yo, recibimos un legado de amor y servicio en la comunidad y también en la iglesia. Yo como hija estoy agradecida de haber recibido este legado, ya que por tantos años él y mi madre, pioneros ambos en la iglesia en nuestro país, siempre los hemos visto cómo sirvieron con amor y devoción. Es un legado que nos han dejado como familia a sus hijos y nietos. Estoy muy agradecida por esto. Mi nombre es Hugo Salvioli. Nací en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, hace 92 años. Pertenecí a una familia de condición humilde, pero afortunadamente con padres pero muy trabajadores. Conocí la iglesia a los 8 años, cuando 4 jóvenes extranjeros se mudaron a nuestro barrio. Eso fue por octubre de 1937. Al poco tiempo nos enteramos que eran misioneros y que tenían un mensaje para nosotros. Nunca pensé que ese mensaje iba a producir un impacto tan grande en mi propia familia. En diciembre de 1939, mi mamá, mi hermano Rolf y yo decidimos bautizarnos y lo hicimos en el Río de la Plata. La pequeña rama comenzaba a crecer. Solo habían pasado 14 años de la oración dedicatoria para la predicación del Evangelio restaurado de Jesucristo en el Parque 3 de Febrero, en Buenos Aires, por el elder Melvin J. Ballard, el 25 de diciembre de 1925. Por varios años el liderazgo estuvo a cargo de los misioneros. Pero cuando estalló la Segunda Guerra Mundial y ya no llegaban misioneros del exterior, eso permitió el desarrollo de líderes y maestros locales. Desde muy joven yo tuve la oportunidad de ministrar en el sacerdocio y también enseñar la doctrina. Asimismo tuve la bendición de presidir 3 misiones. La misión de Bahía Blanca, que abarcaba toda la Patagonia Argentina. El Templo de Buenos Aires, a mediados de la década del 90, y al terminar ya el siglo XX, nos llamaron para presidir
el Centro de Capacitación Misional en la ciudad de Guatemala. En todas ellas, mi querida esposa Miriam me acompañó fielmente. Testifico que el Evangelio de Jesucristo en su plenitud y la autoridad divina del sacerdocio fue restaurado en esta, la última dispensación del cumplimiento de los tiempos. Testifico que Dios, nuestro Padre Celestial, vive y que Jesús, su unigénito, es el Cristo, el Mesías esperado, nuestro Redentor y Salvador. Lo expreso humildemente en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Stockland quiere levantar la mano para que lo identifique. Ahí está, Elder Heini, él Mucho es gusto. nuestro orador en esta reunión también. Muchas gracias, muchas gracias. Qué placer verte aquí, doctor Jorge Stockland. Nos quedamos tranquilos. ¿Sabes? Bueno. Me alegro por eso. Bienvenido Bueno, y gracias por su tiempo, doctor. No, también. por favor, gracias a ustedes por la invitación. Elder Heini, tenemos muchos más invitados, pero estamos al horario. Si usted quiere, extendemos un poquitito más. Como usted decida, usted preside. Creo que debemos empezar. Bien. Bueno, entonces voy a tratar de achicar mi pantalla porque está demasiado grande. Muy contento de que esté demasiado grande. Vamos a comenzar entonces esta reunión. Es una agradable tarde y les extendemos a todos una muy cordial bienvenida a esta conmemoración 174 del Día de los Pioneros. Preside esta reunión el Elder Allen D. Heini, de los 70 y primer consejero de la Presidencia de Área Sudamérica Sur, y le acompaña el Elder Juan Orquera, 70 de Área, asesor de comunicaciones en Argentina. Y también hay muchos otros líderes de la Iglesia. Han pedido a este servidor, Guillermo Pitar, que dirija esta reunión. Reconocemos en forma especial al director del Registro Nacional de Cultos de la República Argentina, el doctor Jorge D. Stockland. Comenzaremos esta reunión con el número musical En un lejano cerro fue, interpretado por el elder Leandro Curaba en violín y la hermana Jorgelina Benavides al piano. La primera oración nos la ofrecerá la hermana Mónica Lebrino. Luego de finalizada la oración, doctor Stockland, le daremos el tiempo porque es un privilegio tenernos con nosotros hoy en esta tarde y esperamos que seguida la oración usted pueda compartir sus palabras para poderle escuchar. Bueno,
Buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer en nombre del señor secretario de Culto, embajador Guillermo Oliveri, la invitación a participar de este encuentro de relevancia histórica para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El embajador no pudo acompañarlos en esta oportunidad y me pidió que lo hiciera en su representación. Hace más de 20 años que cumplo funciones en la Secretaría de Culto de la Nación. Siempre lo hice en la Dirección Nacional de Culto Católico y desde febrero del año 2020 me hice cargo de la Dirección Nacional del Registro Nacional de Cultos. Un verdadero desafío que me abrió las puertas para conocer y adentrarme en la variedad de corrientes y realidades religiosas existentes en nuestro país. Lamentablemente, al poco tiempo de iniciar esta actividad, tuvimos que dejar de cumplir nuestras tareas en forma presencial, lo que limitó de alguna manera el servicio que la dirección estaba acostumbrada a brindar. Las razones se debieron lógicamente a la declaración de pandemia con motivo de la expansión del coronavirus. Igualmente, gracias al teletrabajo o trabajo a distancia y los medios de comunicación, como el que hoy nos permite estar reunidos en forma virtual, pudimos seguir desarrollando nuestras tareas pese a las limitaciones que nos impuso la realidad. Indudablemente, el año 2020 será recordado por mucho tiempo, ya que toda la humanidad, en todos los puntos de la Tierra, tuvo que enfrentarse a un enemigo invisible y prácticamente desconocido, que nos obligó a cambiar nuestro estilo de vida, a no poder relacionarnos socialmente y a dejar de compartir momentos con nuestros seres queridos, pasando a ser el barbijo un elemento de uso que nos identificó a todos por igual. Aún hoy seguimos condicionados por el virus y seguramente somos muchos los que tuvimos que sufrir la pérdida de algún familiar o de algún amigo, conservando la esperanza de que esta situación llegue a su fin en forma definitiva. En cuanto a la conmemoración que hoy nos convoca, quería compartir con ustedes esta anécdota. Soy nacido en Buenos Aires y siempre viví en esta ciudad. Y hace muchos años, cada vez que tenía que trasladarme al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, me llamaba la atención un templo que se erigía a un costado de la autopista. Una construcción de un blanco impecable, con detalles arquitectónicos que la hacían única, y una cúpula que por sus dimensiones parecía acercarse al cielo. Siempre me preguntaba a qué culto pertenecía, y después de un tiempo supe que se trataba de un templo dedicado al culto mormón de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y por esos insondables caminos que tiene la vida, o más bien por algún designio de Dios, hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes esta conmemoración tan importante para la Iglesia, para su Iglesia, el llamado Día de los Pioneros, en recuerdo de esos hombres y mujeres que en el año 1847 llegaron a Salt Lake para poder vivir libremente su fe después de años de persecución. Pero, ¿qué significa ser pionero? Según el diccionario de la Real Academia Española, pionero es la persona que inicia la exploración de nuevas tierras, que da los primeros pasos en alguna actividad humana. Eso me llevó a preguntarme qué es ser pionero en la vida. Pienso que es aquel que, convencido de sus ideales y convicciones, se anima a dar los primeros pasos para que sus sueños se conviertan en realidad, que se anima a dar nacimiento a algo trascendente. Y cuando algo trasciende, significa que repercute en el resto, que es algo digno de imitar y de seguir. Cada uno de ustedes es un seguidor de esos ideales que movilizaron al primer grupo de creyentes que llegó a Salt Lake y vieron que ese era el lugar correcto. Creyentes que por fin se sintieron libres para adorar a Dios según los dictados de su propia conciencia. Todos ustedes, miembros de esta iglesia,
tomaron el mismo camino que marcaron esos pioneros. Y así, el sueño de ellos, esforzada y sacrificadamente concretado, dio paso al fortalecimiento de su fe y de su culto y posibilitó que hoy la Iglesia mormona tenga presencia en todas las latitudes. En lo que hace a la República Argentina, su número de fieles se acerca a los 500.000 miembros. Y en lo que hace específicamente al Registro Nacional de Cultos, se encuentra inscripta desde el año 1980, contando al día de hoy con alrededor de 570 filiales, desarrollando plenamente su actividad a lo largo y a lo ancho del país. Una actividad que no se detiene solo en la práctica del culto, sino también en el servicio al prójimo y a la comunidad. En definitiva, en hacer el bien a todos los hombres, postulado mencionado expresamente por José Smith en el punto 13 de las creencias básicas que escribió para la Iglesia. Hoy a la mañana vi por televisión la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio y pensaba qué bueno sería poder organizar unos Juegos Olímpicos de las religiones, unos Juegos en los cuales todas aquellas confesiones, todas aquellas realidades religiosas puedan manifestar sus credos, puedan hacer conocer sus creencias, puedan demostrar cuál es la práctica, cómo es la práctica de su culto. Lógicamente sin competencias, pero más allá de las diversidades que una corriente religiosa pueda tener, lo importante es que todas estén hermanadas en un solo fin, que es llegar al corazón del hombre para que haga de este mundo un mundo mejor. Quiero agradecerles nuevamente en nombre del embajador Oliveri, de la Secretaría de Culto y en particular del Registro Nacional de Cultos, la posibilidad de compartir esta celebración y felicitarlos por el servicio que cumplen, reafirmando nuestro compromiso de estar a su disposición como lo hemos estado siempre. Buenas noches y hasta el próximo encuentro. Muchas gracias, doctor Jorge Stockland. La verdad que sus palabras tienen mucho sentimiento y se las agradecemos porque las sentimos muy sinceramente. Muchísimas gracias. Vamos a pedirle ahora a la hermana Mónica Lebrino si nos podría ofrecer una oración y luego continuaremos con la reunión. Muchas gracias. Permiso. Nuestro Padre Celestial, agradecemos la oportunidad de encontrarnos hoy reunidos para recordar a quienes nos precedieron en el establecimiento de una comunidad que deseaba adorar y vivir en libertad. Te agradecemos la vida, la salud y el poder vivir en un país que nos permite el libre ejercicio de la religión en comunidad con la diversidad de creencias. En este momento, te pedimos por nuestros gobernantes, por el personal de salud de nuestro país, por quienes han perdido a sus seres queridos, a sus amigos, a sus vecinos o compañeros de trabajo. Que esta celebración pueda inspirarnos, especialmente cuando sentimos pesar, cuando los pies están cansados y nos enfrentamos a un futuro incierto, a vivir vidas resilientes, que seamos fortalecidos para poder atravesar las tormentas de esta pandemia con valor y solidaridad, y que al recordar estos ejemplos inspiradores del pasado, sencillamente sigamos adelante. En el nombre de Jesucristo, amén. Gracias, Mónica. Bueno, para aclarar algunos, la conmemoración, el día, la fecha, es mañana. Mañana será para nosotros un día de reflexión, un día de hacer memoria, porque conmemoraremos la llegada de los pioneros al Gran Valle del Lago Salado en 1847. En esta época, este lugar eran tierras al oeste de las fronteras de los Estados Unidos, como estaba constituido en ese entonces. Ahora me gustaría que pensemos la razón por la cual un pueblo decide viajar casi 2.000 kilómetros para establecerse
en un territorio inhóspito tan lejano de sus hogares donde estaban establecidos. La razón fue, entre otras, por la persecución sistemática durante las primeras décadas. Una religión cristiana perseguida, a pesar de que en los Estados Unidos estaba ratificada la Constitución que protegía la libertad ya desde 1787. Otra razón fue porque el gobernador del estado de Missouri dictó una orden de exterminio o expulsión contra los mormones, orden ejecutiva 44, equivalente a un decreto, encarcelando cruelmente a sus líderes y fomentando una violenta, atroz matanza, violación, robo, pillaje, por medio de una milicia armada, un populacho, hasta que este pueblo fue expulsado de sus casas, de sus tierras y de todo el estado. Solo en 1976 el gobernador de ese mismo estado la revoca y pide perdón oficialmente a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En otro estado, Illinois, contiguo a aquel, y bajo la protección garantizada del gobernador, en ese entonces Thomas Ford, aconteció el martirio, asesinato del profeta José Smith y su hermano Jairo. También esto produjo un gran dolor y angustia para desear ir lejos. Aún así, siguieron edificando la nueva ciudad y el templo, la que llamaron Nabú, la hermosa, fundada antes del martirio del profeta, sobre tierras pantanosas que fueron drenadas, cultivadas, e instalaron allí sus hogares de forma pacífica. Sin embargo, sufrieron nuevamente el ataque y la expulsión una vez más de la comunidad de los santos de los últimos días, en el invierno de febrero de 1846. Durante casi estos 200 años, estos sitios se fueron convirtiendo en lugares especiales para la historia de la Iglesia y los pioneros. Muchos registros personales escritos a puño y letra por sus protagonistas se convirtieron en un legado valioso para las familias enteras y sus generaciones. Aún para nosotros hoy día es muy relevante. Representa una enseñanza de resiliencia, como decimos hoy día, pero también de valor, de coraje y sobre todo de gran fe en Dios. Esta tarde escucharemos testimonios directos de estos descendientes de los pioneros. La Iglesia está establecida en la Argentina desde 1925. Nací en este país y como el doctor Stockham en Buenos Aires, porteño, pero también nací en la Iglesia 3 décadas más tarde de su inicio. Pero la abuela, mis padres y el hermano ya eran miembros. Recibí de primera mano cómo la Iglesia comenzó en la Argentina. Agradezco que hoy podamos gozar de la libertad de culto, la posibilidad de relacionarnos respetuosamente con otras personas de distintas religiones y aún con aquellas que no tienen ninguna religión. Estaremos compartiendo ahora una imagen, si es posible, de algunos de los nombres de los que nos acompañan ahora aquí. Son líderes de opinión, directores de culto y secretario, líderes interreligiosos, también educativos, de los medios, también tenemos del servicio, de las organizaciones, de algunas ONG que trabajan junto con nosotros y muchos otros. En definitiva, estamos agradecidos por todos los que hoy están aquí presentes. Quiero concluir testificando humildemente sobre la fe en Jesucristo, el valor a Dios y el sacrificio de los pioneros, que en cada paso, allá y acá, nos dejaron un legado de fe. Seguidamente escucharemos al matrimonio Flinder, ex misioneros y directores de las caminatas pioneras para los jóvenes en Quilgruman, Córdoba, argentino. Le seguirá el hermano Jorge Desclesen y el hermano Carlos Agüero, luego el elder Juan Orquera, y las palabras finales para la conmemoración de este cierre las ofrecerá el elder Allen D. Haley, de los 70, y primer consejero en la primera presidencia, en la presidencia del área Sudamérica Sur. El número musical final es un coro pregrabado por hermanas y hermanos de la Estaca de Ramos Mejía, Buenos Aires, que nos interpretarán el himno Fe en cada paso.
Y la oración final de esta reunión nos la ofrecerá la hermana Liliana Escala de Madrid. En este momento estamos a poca distancia del lugar donde el Cañón Immigration da entrada al Valle del Gran Lago Salado y el imponente monumento que conmemora las famosas palabras de Brigham Young. Este es el lugar, o sea, this is the place en inglés. Sin duda, esa breve declaración por el presidente Brigham Young en julio de 1847 fue uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la colonización del oeste americano. Con estas pocas palabras, el corazón de muchos miles de santos de los últimos días se volvieron hacia este valle como el lugar de refugio y reunión que llamaron Sion. A lo largo de los próximos 22 años, cerca de 70,000 miembros de la Iglesia harían el viaje a este valle. La historia de este movimiento desafía ser descrita con meras palabras y solo puede ser comprendida a través del sacrificio y la fe de cada uno de los pioneros que paso a paso caminaron los 2,000 kilómetros de lo que iba a ser conocido como el Sendero Mormón. Miles perecieron en el viaje a Sion. El tatarabuelo de la hermana Flinders empujó un carro de mano en 1856 con la compañía Willie hasta Wyoming, donde se murió. Mi tatarabuelo llegó hasta Council Bluffs, Iowa, donde falleció en 1846, junto con su esposa y 2 hijas pequeñas. Sus hijos huérfanos siguieron el camino solos y llegaron al valle en 1848. ¿Quiénes eran estas personas increíbles y por qué dieron tanto para llegar a Sion? Eran carniceros, panaderos, escritores, sastres, carpinteros y zapateros. Habían ricos y pobres y hablaban muchos idiomas diferentes, ya que provenían de diferentes naciones y diferentes culturas. Sin embargo, todos tenían algo en común. Habían recibido un testimonio de la veracidad del Evangelio restaurado de Jesucristo y tenían la fe que les dio la fortaleza para hacer cosas difíciles. Aceptaron el Evangelio y al ser bautizados se convirtieron en objeto de gran persecución. Fueron agredidos en las calles por el populacho y castigados en su trabajo, maltratados en su vecindario por los vecinos y rechazados por miembros de su propia familia en el hogar. Cuando llegaron a Utah, lo que encontraron fue un valle árido y desolado, y un futuro cargado de plagas de insectos, escasez, hambruna, sequía, inviernos muy fríos, veranos calurosos y secos, y mucho trabajo duro. Sin embargo, se regocijaron y dieron gracias a su Dios por haber llegado a salvo a Sion. De inmediato se pusieron a trabajar y juntos construyeron canales de riego, caminos, hogares, comunidades y templos al Dios Todopoderoso. Criaron a sus hijos en el Evangelio y juntos hicieron que el desierto floreciera como una rosa. Hoy en día son venerados y honrados por miles de sus descendientes y millones de miembros de la Iglesia por todo el mundo. A solo unos cientos de metros del monumento This is the Place se encuentra la entrada a Heritage Park, donde podemos ver algunos de los primeros edificios y casas que fueron construidos por los pioneros en este valle. Hay que recordar que no había tiendas para traer y vender materiales, por lo que había que encontrarlos localmente. Se usaban piedras para los cimientos y los troncos de árboles tenían que ser arrastrados de las montañas y luego cortados a mano. Los ladrillos fueron hechos a mano
así como muchas herramientas. Cada paso de este proceso de construir fue un trabajo durísimo. Sin embargo, a pesar de las herramientas primitivas y los materiales toscos que tuvieron que usar, estas estructuras son fuertes y hermosas. Sin lugar a dudas, el majestuoso templo del Lago Salado es la más hermosa de todas las estructuras que construyeron. Esta hermosa casa del Señor fue cortada de los cañones de granito de las cercanas montañas Wasatch, perforando los costados del cañón con largos cinceles y mazos pesados, y luego llenando las perforaciones con agua, que se congelaría en el invierno, rajando la roca. Los enormes bloques de granito resultantes luego fueron transportados al sitio de construcción en la mansarda del templo en carromatos fuertes tirados por bueyes. No es de extrañar que fuera necesario 40 años para construir el templo de Salt Lake City. En comparación, usando la tecnología moderna que tenemos hoy, la iglesia está construyendo numerosos impresionantes templos alrededor del mundo cada año. En la actualidad hay más de 14 millones de miembros de la iglesia y 168 templos. Además, la iglesia es reconocida internacionalmente por su participación en muchos esfuerzos humanitarios, educativos y otros programas de enorme impacto para mejorar la vida de innumerables personas en muchas naciones. Cabe destacar que cada año la manzana del templo de Salt Lake City recibe casi 4 millones de visitantes de todo el mundo, y este valle es el centro de una vibrante cultura cosmopolita y el hogar de muchas grandes empresas de alta tecnología. A pesar de que esta gran capital del estado de Utah fue fundada por los pioneros mormones, hoy vemos una presencia de muchas otras religiones y todas han recibido una bienvenida cálida por la iglesia y los ciudadanos de Utah. En medio de toda esta diversidad y todo lo que está pasando actualmente, desde la sede de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Salt Lake City, miles y miles de jóvenes cada año son llamados de sus barrios y estacas alrededor del mundo para que dejen a sus familias y sirvan por 2 años como misioneros. Pagan sus propios gastos y salen para compartir su testimonio de la verdad del Evangelio restaurado. En las palabras del presidente Hinckley, estos misioneros están edificando el reino en todo el mundo y están ejerciendo una influencia eterna en la vida de todos aquellos con quienes hacen la obra. Y las generaciones futuras recogerán lo que ellos siembren hoy. Están cumpliendo con las declaraciones de los antiguos profetas que hablaron en el nombre del Señor concerniente a una obra maravillosa y un prodigio que habría de surgir en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Hermanos y hermanas, hoy en día a los miembros de la iglesia no se les pide que se congreguen en el valle del Gran Lago Salado, sino que edifiquen Sion en sus hogares, comunidades y países de origen. En efecto, el Señor pide que seamos pioneros modernos donde estemos. El camino que nos queda por delante no será fácil. En el sentido espiritual, nuestro camino será tan difícil como el que los pioneros de antaño tuvieron que enfrentar en las planicies y en las montañas rocosas, pero es el camino que hoy tenemos que caminar para llevar a nuestras familias a Sion y al templo, donde mediante nuestra fidelidad podemos recibir las indispensables bendiciones que el Señor tiene reservadas por sus hijos allá. Los pioneros comprendieron muy bien la importancia de estas bendiciones y estuvieron dispuestos a dar su vida por ellas. Damos testimonio de que ustedes, los maravillosos santos de los últimos días que viven en el área de Sudamérica Sur,
son de los hijos e hijas más electos de nuestro Padre Celestial, y que han sido reservados para nacer en la tierra en esta última dispensación, para continuar la obra que nuestros amados pioneros comenzaron, y establecer un pueblo que será digno de recibir a Jesucristo cuando Él venga. Hemos empujado carros de mano en las pampas de Kilgruman con muchos de sus hijos e hijas, y son valientes y fieles pioneros modernos. Es nuestra oración que el Señor nos bendiga a todos y a cada uno, con la misma fe, devoción y determinación que tuvieron los pioneros, para que nosotros también podamos hacer cosas difíciles y caminar, aunque el camino será difícil, con la vista clavada siempre en el templo y las bendiciones eternas que la casa del Señor nos ofrece. Que seamos valientes pioneros modernos, que hagamos avanzar el reino de Dios donde quiera que nos encontremos. Que siempre tengamos en mente la importancia de la gran obra en la que estamos embarcados, y que nunca nos olvidemos de aquellos pioneros que hicieron tanto para establecer esta iglesia. Recordemos las palabras que ellos cantaron en la dura jornada a Sión: ceñidos lomos con valor, jamás os puede Dios dejar. Y el refrán ya cantaréis: oh, está todo bien. Que su ejemplo sea una fuente de inspiración y fortaleza mientras luchemos por seguir sus pasos de fe en estos días oscuros. En el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Bueno, muchas gracias al matrimonio Flinter por compartir con nosotros su experiencia. Ellos son descendientes de pioneros, como bien vimos. Bueno, a mí me toca hablar un poquito acerca de la historia de la iglesia aquí en nuestro país, en Argentina. Y es importante para nosotros recordar la historia. Ellos, como descendientes de pioneros, recuerdan a sus antepasados llegando al Valle del Lago Salado y por supuesto que tienen una influencia en su creencia, en su manera de conducirse, en su fortaleza personal. Y también es importante para nuestros hijos, nuestros descendientes. En alguna manera, como recién se nos dijo, todos somos pioneros porque estamos viviendo en una época nueva, ¿no? Somos como pioneros de la pandemia, ¿no? Y quizás nuestros hijos y nietos nos pregunten y aprendan cosas de nuestra experiencia. Uno de nuestros líderes en la iglesia, el elder Dieter F. Uthor, del Quórum de los 12 Apóstoles, dijo en una ocasión: la historia es importante y mantenernos anclados a las lecciones aprendidas de la historia nos permitirá emular lo mejor de lo que significa ser humano. Se dice que el fallecido novelista Michael Crichton dijo: si no conoces la historia, entonces no sabes nada. Eres una hoja que no sabes que es parte de un árbol. La historia nos enseña no solo sobre las hojas de la existencia, también enseña sobre las ramitas, los troncos, las ramas y las raíces de la vida. Y estas lecciones son importantes para nosotros y para nuestros hijos. En 2025, la iglesia en Argentina cumplirá 100 años. Yo voy a tratar de resumir en 10 minutos 100 años de historia, lo cual no es sencillo. Para ayudarme, he pensado que podemos dividir la historia en 3 momentos principales. El primer momento sería la llegada de los misioneros a nuestro país, porque los misioneros en lo que la gente considera son la representación de la iglesia, ¿no? Mucha gente, o la mayoría, conoce a los misioneros antes que algún miembro de la iglesia. Y también tuvimos los primeros misioneros en nuestro país. Después vamos a hablar un poquito de cuando la iglesia ya está más fuerte, se ha establecido, ya hay muchas congregaciones y comienza la formación de la estaca. Y por último, de los templos, esos edificios sagrados como el que usted veía, doctor Stockland, cuando pasaba al aeropuerto.
La iglesia se organizó el 6 de abril de 1830 en Fayette, Nueva York, Estados Unidos. Como recién escuchamos bien al matrimonio Flinders hablarnos, después de esta persecución, se trasladó y se estableció la cabecera de la iglesia en 1847 en lo que hoy se conoce como el estado de Utah, de la Unión Americana, en Salt Lake City. En septiembre de 1925, el presidente de la iglesia en ese entonces, el presidente Heber J. Grant, anunció la apertura de la misión sudamericana. A pesar de esos años de persecución y de estar estableciéndose en el desierto, la iglesia siempre envió misioneros al mundo, ¿verdad? Y en el año 1925, como les comentaba, se mandaron misioneros aquí, a nuestra nación, para dedicar todo Sudamérica, y la ciudad que se eligió fue la ciudad capital de nuestro país, la ciudad de Buenos Aires. Que fueron enviados los primeros misioneros. Acá tenemos la pareja, aunque era un trío en realidad que vinieron, de misioneros. No son tan jóvenes como son actualmente, ¿no? Uno de ellos era un apóstol, el elder Melvin J. Ballard, del Quórum de los 12, acompañado por 270, dos miembros de los Quórums del 70, Rulon S. Wells y Ray L. Pratt. Ellos llegaron a Buenos Aires, después de un largo viaje, el 6 de diciembre de 1925, y hacían trabajo misionero como todos los misioneros. Durante la semana repartían estos folletitos, que tenemos ahí un original, y los domingos hacían las reuniones. Los tres hablaban inglés, por supuesto, pero había uno de ellos que hablaba alemán, porque los primeros miembros de la iglesia fueron inmigrantes alemanes. O sea, de personas de nacionalidad alemana que se habían bautizado en su país de origen, emigraron a Buenos Aires, Argentina, y esos fueron los primeros que se congregaron junto con estos tres misioneros, y también fueron sus amigos los primeros miembros de la iglesia. Esta foto, que es una foto histórica y muy preciada para nuestros miembros, muestra la tarde del día en que se efectuaron los primeros bautismos. Acá tenemos los primeros miembros de la iglesia ya bautizados aquí en nuestro país, de nacionalidad alemana, ¿no es cierto? Así que este es un momento muy especial, y estos misioneros, estuvieron aquí en nuestro país durante 7 meses. El 25 de diciembre de 1925, muy temprano a la mañana, estos tres misioneros fueron al Parque 3 de Febrero. Acá tenemos una foto de cómo era en esa época ese parque, y en un lugar apartado y más tranquilo, se reunieron, cuentan en sus diarios, en el registro de su experiencia, que cantaron himnos, leyeron las escrituras, y el elder Ballard ofreció la oración dedicatoria de la tierra de Sudamérica para establecer la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en estas latitudes. Tenemos algunas frases de esa oración dedicatoria. El elder Ballard dijo, como parte de su oración: y ahora, oh Padre, en virtud de la bendición y llamamiento recibidos del presidente de la Iglesia y por la autoridad del Santo Apostolado que poseo, doy vuelta a las llaves y abro la puerta para la predicación del Evangelio a todos estos pueblos sudamericanos. Esta es parte de esa oración. Cuentan ellos en sus registros personales que fue un momento muy espiritual, aunque eran 3 nada más que estaban ahí en ese parque reunidos, y fue muy emocionante, y relatan que lágrimas caían de sus ojos mientras volvían al lugar donde ellos estaban viviendo esos días, ¿no? Una cosa muy, muy interesante que les comparto, que su nieto, el elder M. Russell Ballard, que ahora es miembro del Quórum de los 12 Apóstoles también, vino y visitó un monumento conmemorativo de esta oración dedicatoria que se encuentra ahora actualmente en el Parque 3 de Febrero, se puede visitar,
Y acá tenemos una foto de cuando se le entregó un recordatorio de ese evento, ¿no? Y ha sido una experiencia muy buena para él saber de su abuelo y de su experiencia en la dedicación de esta tierra para el establecimiento de la iglesia. La iglesia fue desarrollándose, ellos tuvieron 7 meses, después vinieron más misioneros, con el tiempo se dividió la misión sudamericana en 2 misiones, Brasil y Argentina fueron las sedes de esas 2 grandes misiones. Durante la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento de la iglesia se detuvo un poco, no podían venir tantos misioneros. Los misioneros en aquellos primeros tiempos eran los que llevaban a cabo todo el trabajo, incluso ellos eran los primeros líderes en aquellas pequeñas congregaciones. Sin embargo, después, durante el año 1960, la iglesia se creció de una manera muy importante y comenzó lo que se conoce como el programa de construcción de la iglesia. La primera capilla de nuestra iglesia se construyó en la ciudad de Liniers, pero después hubo construcciones en todo el país. Acá les pongo, por ejemplo, esta foto del primer edificio de la iglesia en Bahía Blanca, en 1960. Bueno, lo pongo porque yo conocí la iglesia ahí, o sea, yo soy bahiense de nacimiento. Ahora estoy transmitiendo desde la ciudad de Córdoba, ¿verdad? Donde también tengo mi corazón, vivo hace muchos años, pero en esta capilla que ustedes ven ahí, no solo entré por primera vez, sino que también conocí en uno de sus pasillos a la cara de mi esposa, que está acá al lado mío. Así que me causa un sentimiento muy importante mostrarle. Y es una de las primeras capillas que se construyó, lo cual muestra también el avance ya de la solidez de la iglesia en nuestro país. Cuando las congregaciones que se van formando por el trabajo misionero ya tienen líderes locales, ¿verdad? Y se empieza a fortalecer, viene la formación de las estacas. ¿Qué significa estaca? Bueno, el profeta Isaías en las Escrituras habla de las estacas. Él se refería a las estacas que mantienen estas tiendas, las tiendas o carpas donde se cobijaba la familia. O sea, la mayor parte de la actividad familiar ocurría bajo la protección de estas carpas, la protección del sol, del viento, y por supuesto que las estacas aferraban bien a la tierra su lugar para vivir y eran muy importantes. Para nosotros en la iglesia, las estacas la palabra estaca es un simbolismo de la tienda o carpa protectora del reino de Dios en la tierra, o la organización de la iglesia en el mundo sostenida por estacas y cuerdas firmes. Es como que donde hay una estaca, entonces la tienda se sostiene del Evangelio de Jesucristo. La primera estaca que se formó en Argentina fue la estaca de Buenos Aires. El Elder Spencer W. Kimball, que después también fue presidente de la iglesia, en ese momento era un apóstol, un miembro del Quórum de los 12, fue quien organizó esa primera estaca el 20 de noviembre de 1966. El primer presidente de estaca fue Ángel Labrea, en el medio de la foto, que también es importante nombrarlo porque él fue la primera autoridad general que tuvo nuestra iglesia a nivel mundial. Y sus consejeros fueron Hugo Catrón y Juan Carlos Ávila. Para todos los miembros de la iglesia que tenemos años y que ven esta foto, le da un gran recuerdo porque son hombres que nosotros estimamos mucho, ¿no? Porque son aquellos primeros líderes de los que hemos aprendido. Después fueron formándose diversas estacas en el país. Por ejemplo, acá tengo solamente las ciudades más grandes de nuestra nación. La primera estaca en Córdoba fue organizada en el año 1972 y ese mismo año también se organizó la estaca de Mendoza. Ya en el año 74 se organizaron 3 estacas, la estaca de Rosario y la estaca de Buenos Aires, una cosa muy interesante porque ocurre por primera vez también, se divide y se crea la estaca Buenos Aires Este y la estaca Buenos Aires Oeste. Esto es interesante porque es la primera vez que una estaca crece
y de ellas se forman 2 estacas. Ahora es bastante común. Esa foto, que perdonen mi localismo, pero esa foto que podemos ver ahí es de una conferencia de estacas celebrada acá en Córdoba, como para que ustedes puedan ver cómo eran las reuniones, las conferencias de estaca. Y esta no es la conferencia de organización de la estaca, pero es el mismo año la primera conferencia que se llevó a cabo después. Las estacas son muy importantes para nosotros. Ahora, en nuestro país, hasta en este momento, tenemos 78 estacas y 27 distritos. Los distritos son como estacas en formación. Entonces, si vemos esto, en poco tiempo más, cuando esos distritos crezcan, estaremos llegando a las 100 estacas en nuestro país, casi una estaca por año de historia, ¿verdad? Cuando en un país hay muchas estacas formadas, entonces viene la construcción de los templos. Los templos son lugares sagrados para nosotros. Son lugares diferentes a las capillas donde nos reunimos cada domingo. Son lugares donde las familias van para hacer ordenanzas que los unen por toda la eternidad. Siempre la iglesia ha edificado templos. Esta es una imagen del primer templo que edificó la iglesia, el templo de Kirtland, en el estado de Ohio. El primer templo que hubo en Sudamérica es el templo de San Pablo, Brasil. Ese templo se dedicó en el año 1978. Es un templo muy importante para la historia de la iglesia en Argentina, porque los pioneros no pudieron ir al templo. Era muy difícil llegar a un templo en Estados Unidos en aquellos años. Murieron sin recibir esas ordenanzas. Pero sus descendientes sí pudieron hacerlo, y todos ellos viajaban a este templo. En este templo la mayoría de los descendientes de aquellos pioneros pudieron hacer las ordenanzas por sus familias. Para mí es muy importante, y para mi esposa, porque cuando nosotros nos casamos en Bahía Blanca, en el año 1983, un lunes a la mañana en el registro civil, y salimos primero en tren, después en colectivo, y tardamos 3 días, llegamos el día jueves a San Pablo, y ahí nos sellamos por toda la eternidad, que es una de las ordenanzas que nosotros hacemos, y fue una cosa muy importante para nuestra familia comenzar nuestra vida matrimonial de esa manera, aunque fue un sacrificio enorme el viaje, pero bueno, éramos jóvenes y disfrutamos mucho, y por eso es importante este templo para nosotros, como para muchos de la edad nuestra, que tuvimos que viajar en aquella ocasión a esa casa sagrada, ¿no? El primer templo en Argentina tuvo la palada inicial. La palada inicial es una ceremonia. Algunos de ustedes deben haber participado en alguna palada inicial, especialmente en los últimos templos que se están construyendo. La palada inicial del Templo de Buenos Aires fue el 20 de abril de 1983. 3 años demoró la construcción del templo y fue dedicado, o consagrado, digamos, para su función, el 17 de enero de 1986, por el que después fue presidente de nuestra iglesia, Thomas S. Monson, ya fallecido, ¿verdad? También fue una ocasión especial para nosotros como matrimonio, porque ya nuestros hijos no tuvieron que ir a San Pablo, Brasil, sino que nuestros hijos mayores se sellaron en este templo, ¿no? Y nosotros les acompañamos allí. Me toca hablar un poquito del Templo de Córdoba, donde yo vivo. En el año 2015, 15 de mayo, se dedicó el Templo de Córdoba. También yo estoy seguro que algunos de los que están aquí presentes pudieron, durante la casa abierta del templo, siempre unos días antes de la dedicación del templo hay una casa abierta, o sea, se permite a todas las personas entrar. Unos 60.000 personas recorrieron este templo. Yo estuve ahí como acompañante, guiando a las personas para conocerlo, y algunos de los que hoy nos visitan, tanto en el Zoom como en el YouTube, tuvieron la oportunidad de conocerlo, ¿no? Este templo. Y en este momento, amigos, tenemos 2 templos en construcción en Argentina que ya han comenzado su construcción, ya se han hecho la palabra inicial, el Templo de Mendoza y el Templo de Salta. Todavía no tenemos el plano
la imagen de cómo será el templo de Bahía Blanca, pero ahí le he puesto una foto del lugar donde va a estar edificado ese templo en esta ciudad de la provincia de Buenos Aires, con lo que próximamente tendremos 5 templos en nuestro país. Y les aseguro que es una bendición muy importante para nosotros como iglesia, pero también muestra cómo la iglesia ha progresado, ha crecido y se ha establecido en nuestra nación. Los templos son muy importantes para nosotros porque unen a las familias por la eternidad. Termino mi breve resumen de la historia de la iglesia en Argentina con esta foto, un poco personal. La bebé que está ahí en brazos de mi esposa es nuestra primera hija. Al lado está mi suegra, Elsa, y al lado está la mamá de mi suegra, la abuela de mi esposa, la bambina, como le decimos nosotros. Ella llegó de Italia después de la Segunda Guerra Mundial, conoció a su esposo en la ciudad de Tres Arroyos, y ellos en alguna manera también son pioneros en la iglesia, ¿no? Porque tenemos aquí Bambina bautizándose. En esa época no había capillas, no había nada, por supuesto, y entonces se bautizaban en los ríos, y en la ciudad de Tres Arroyos se bautizaron ellos en el año 1942. Ahí lo vemos al abuelo Siciliano, en la puerta de la capilla que había en esa época, en esa ciudad. Es importante, como les digo, para mí esta foto, porque son 4 generaciones, ahora 5, y nuestros hijos han recibido el legado. Nosotros hemos escuchado las historias de los abuelos, hemos escuchado la historia de los padres, y ahora nosotros contamos nuestras historias a nuestros hijos. Imagino que cuando ustedes piensan y escuchan esta historia, también pensarán en la historia de sus propios abuelos, de sus propias familias, y todos en alguna manera tenemos este espíritu de pionero. Así que bueno, muchas gracias por escuchar esta presentación. Andá ya que la Flavia... Que te den una servilleta y te limpie la cara. Creo que me toca, y quiero ser breve. Simplemente me toca compartir con ustedes, luego que la iglesia se estableciera en Utah, obviamente nos esforzamos por seguir lo que el Salvador Jesucristo hizo cuando estaba sobre la tierra. Dice que Él anduvo haciendo bienes. A veces se nos pregunta cómo se financia la iglesia, y nosotros respondemos con la ley bíblica de los diezmos. Cada miembro de la iglesia es invitado por mandamiento a compartir la 10ª parte de su renta, no de su capital, pero de su ingreso anual. También tenemos un plan de bienestar, que significa que nos esforzamos por cuidar a los pobres dentro de la iglesia, ayunando una vez por mes. Nos abstenemos de 2 comidas, y el monto que nos ahorramos por esas comidas, de ayunar 24 horas, se lo damos a nuestros obispos para los pobres de la iglesia. Pero esto es lo interesante ahora: el sistema de servicios humanitarios que la iglesia ha venido prestando en todo el mundo, gracias a otras contribuciones, a los pequeños centavos de niños o dólares de empresarios o millonarios, desde el pobre hasta el más afortunado. Esto permite que la iglesia done en una cantidad interesante, ya que somos una minoría en el mundo, pero a través de todas las naciones. Y como dice brevemente el alcance mundial, con la ayuda de nuestros donantes, la caridad, los servicios humanitarios santos de los últimos días, deja huella a nivel mundial. Desde 1985, este servicio humanitario y sus afiliados han proporcionado más de 2.500 millones de dólares en asistencia en 199 países y territorios. Y ahí estos círculos muestran dónde se realizaron la mayoría de los proyectos. Hay una página, como dice ahí en internet, donde se puede ver un informe anual y en detalle cada tipo de proyecto. El año pasado, en 2020, ahí a la derecha, se puede ver que hubo 3.611 proyectos en 160 países y territorios.
millones de personas sirvieron con más de 2.000 organizaciones asociadas. Muchas veces la Cruz Roja, muchas veces Cáritas Católica, hemos trabajado juntos y otras organizaciones de otras religiones. Ante el COVID-19, nuestra respuesta se trató de 1.031 proyectos con donaciones a hospitales. En Mendoza varios he podido participar, y en 151 países y territorios. Aquí tienen un resumen de iniciativas del año pasado. Quiero solamente ser muy breve para dejarle el tiempo a nuestro líder Elder Heine, pero por ejemplo los proyectos son de seguridad alimentaria. Ustedes tienen ahí los países y la cantidad de personas beneficiadas durante el año pasado. Proyectos comunitarios internacionales en 176 países y territorios desde 1985. Este es un resumen que trae desde dónde comenzó, por ejemplo, seguridad alimentaria desde 2006, desde cuándo y a cuánto se sirve. Agua potable, por ejemplo, pozos para agua limpia en África, donde tenían que caminar mujeres kilómetros y kilómetros para ir a charcos inmundos a recoger agua. 77 países y territorios desde 2002. Respuesta ante emergencia. Muchas veces los desastres, huracanes, tornados, tifones en varias partes del mundo que son azotados por esto, llegan los aviones de la iglesia para responder a estas emergencias. 179 países y territorios desde 1985. Vacunas. La iglesia ha participado y ha financiado vacunación de sarampión y muchas otras para niños en muchos países necesitados. 10 campañas para erradicar enfermedades en los países en vías de desarrollo durante el año pasado, y ayuda en 48 países y territorios desde 2002. Respuesta a los refugiados. Ha habido donaciones que el mismo Elder Ballard, lo he visto en las noticias, ha llevado a muchos refugiados en 124 países y territorios desde 1985, y proyectos en 50 países. Sillas de ruedas. En nuestro país, a través de SILSA, desde hace muchos años donamos sillas de ruedas, y en todas las provincias se ha dado este servicio, este bien tan preciado para aquellos pobres que no pueden comprarla y que no pueden desplazarse si no tuvieran estas sillas de ruedas. Atención materna y neonatal. He acompañado a médicos que han donado su tiempo, que han venido a Estados Unidos, donando el material descartable y trayendo muñecos para practicar, porque muchas veces en los primeros segundos de vida de un bebé, si no tiene el suficiente oxígeno, puede tener daño cerebral o aún la muerte. También a través del Ministerio de Salud en diferentes gobiernos, en todas las provincias se dieron estos cursos a médicos y a enfermeras de la parte neonatal, y se dejó como donación todo el material. Jorge de Trepsen en Córdoba es testigo, entre otros, cuando era presidente Estaca, del cuidado de la visión. Médicos también que donan su tiempo, santos de los últimos días, vienen y instruyen a otros oftalmólogos, operan también, guían en operaciones, cataratas, etcétera, y dejan material descartable como lentes intraoculares, microscopios, etcétera. Y por último, proyectos comunitarios en Estados Unidos y Canadá se han hecho. En el resto del mundo, lo que acabo de mencionar, como el de la visión, que termina en 81 países y territorios desde 2003. Finalmente, entonces, en Argentina, aquí tenemos, voy a parar de compartir pantalla, quizás Sergio puede poner, porque termino con esto, en Argentina que se hizo el año pasado, hay un informe de servicios humanitarios que no incluí en esta diapositiva. Pero yo creo que fue muy importante que los pioneros, al llegar con persecución y muertos, se dieran cuenta, como iglesia tenemos en nuestro corazón el imitar lo que hizo Jesucristo, de devolver vista a los ciegos, de dar de comer al hambriento, de ayudar a quien lo necesita, sin importar si cree o no cree, su raza o su religión. Bien, termino diciendo que también debido a que hubo manos que ayudan, proyectos en este pequeño video de 3 minutos vamos a ver lo que hace la iglesia.
soy Cayetano Canta, intendente de Saldán, y estamos hoy aquí con todos los intendentes de Sierras Chicas, recibiendo esta gran ayuda que hoy nos hace tan bien a nosotros, a los ciudadanos y a todo el corredor, para poder solventar la crisis tanto de salud y económica que estamos viviendo. Así que agradecido, y ojalá esto se dé en todos los lugares. Muy contentos y muy agradecidos a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nosotros como Cáritas, la Iglesia Católica, que conocemos muchas necesidades, pero no tenemos tantos recursos para auxiliarlas, es lindo poder encontrarnos, ¿no? Las dos iglesias y poder ayudar a los que necesitan, sin preguntarle si cree o no cree o de quién cree, sino ¿qué necesitas? Queremos ayudarte. Creemos que eso es lo que nos dice el Evangelio, lo dice Jesús. Y bueno, acá realmente el Señor Proveerá vino a través de estas manos tan generosas que nos han brindado todo esto, y de la cual vamos a estar más que agradecidos, y que esto sea el comienzo, digamos, de una posible alianza, ¿no? De poder colaborar mutuamente y así sumamos, entre todos sumamos y podemos, de poder estar a mano con el prójimo. Las manos representan que podemos llegar entonces y cristalizar el amor de Dios con acciones. Nosotros somos sus manos, ¿no? Más allá de nuestra fe, más allá de las creencias, somos sus manos. Y para mí es una alegría y un honor poder estar aquí juntos, sirviendo a los demás de esta forma tan concreta. Muy bien, estoy muy agradecido por su atención. Adelante con el programa. Queridos amigos de la Iglesia, soy el hermano Juan Orquera, sirvo como 70 en esta parte del área, y es un privilegio para mí poder estar con ustedes acompañándole. Muchas gracias a todos por darnos de su tiempo y acompañarnos en este día tan especial que es para nosotros los santos de los últimos días. Quiero agradecer especialmente a todos los que han trabajado y prestado de su tiempo para llevar adelante este evento. Sé de la dedicación y el esfuerzo personal que han hecho estos hermanos. Como ustedes saben, nuestro servicio es voluntario y siempre nuestra motivación es el amor que sentimos por Dios y por nuestro prójimo, como lo han visto en cada una de las presentaciones que hoy hemos podido compartir. Ya que hablamos de pioneros, permítame contar una pequeña historia de nuestra propia familia. Aproximadamente en el año 1925, una joven de 18 años viajó desde España en barco hasta Argentina para buscar a su madre y también para buscar un futuro. Llegó aquí a Buenos Aires y fue recibida en aquel tiempo por la familia de Pedro Álvarez. En el año 1935, pocos años desde que la iglesia había sido establecida y dedicada aquí en toda Sudamérica, se unió a la Iglesia de Jesucristo y permaneció fiel durante toda su vida como miembro de la iglesia. Su nombre fue Pura Josefina González, y justamente es la abuela de mi esposa Silvina. Un miembro común, muy simple, no tuvo llamamientos que pudiesen darle este reconocimiento, pero fue parte de la historia pionera de, como decía el hermano de Stlefsen, de aquí de Argentina, y de lo que sucedió. En este tiempo ya hay una quinta generación de sus descendientes que somos
miembros de la iglesia y que disfrutamos de ese privilegio. Y entre tantas bendiciones que hemos recibido en este tiempo, quisiera enfocarme en una muy especial, y es que cada generación, desde el tiempo que ella se unió a la iglesia hasta hoy día, hemos tenido la oportunidad de profesar libremente nuestra religión. A veces, por nuestra cultura, por nuestros desafíos, como país, no apreciamos lo que hemos recibido y lo que tenemos en una forma tan natural y simple. Es interesante que en la Constitución Nacional, en el preámbulo, podemos leer esta declaración: asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, invocando la protección de Dios. No tengo ninguna duda, mis queridos amigos y hermanos de la Iglesia, que aquellos constituyentes fueron inspirados por el Señor en su redacción, y que eso no solamente nos ha permitido tener libertad religiosa y de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia, sino también que nos ha bendecido con tener paz religiosa. No solamente libertad, sino también paz. Y creo que el hecho de que hoy estemos reunidos, tantas religiones diferentes, líderes del gobierno, es un ejemplo más del privilegio y de la bendición de vivir en este hermoso país llamado Argentina. Amo a este país y me siento orgulloso de los privilegios y de las libertades que tenemos en poder profesar incluso nuestra religión. Hoy les invito a todos ustedes a que podamos mantener y continuar fortaleciendo estas relaciones de confianza y de respeto mutuo. De alguna manera, el apóstol Pablo, en su epístola a los Efesios, habló acerca de que todos lleguemos a la unidad de la fe. No creo que solamente se estaba refiriendo a una unidad como religión, sino que este acontecimiento, esta reunión que tenemos con tantos credos y personas importantes, es una muestra de la unidad de la fe de la que podemos tener. Como enseñó el presidente Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y profeta de Dios en este tiempo, él dijo, y lo cito, que podamos dar gracias por la oportunidad de ayudarnos, valorarnos y servirnos el uno al otro, lo cual hace la vida mucho más significativa. Todo lo que hoy hemos podido compartir, todo lo que hoy hemos recibido, es un testimonio, mis hermanos, de la importancia de la religión y de que podamos defender todos juntos, siempre, este privilegio de poder adorar a Dios. Yo sé, queridos amigos y hermanos, que Dios es nuestro Padre Celestial y que nosotros somos sus hijos, lo cual nos hace a todos, hermanos y hermanos, hermanas y hermanos, una gran familia mundial. Y lo comparto con mi amor hacia ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, agradezco poder participar en esta conmemoración del Día de los Pioneros, que se realiza oficialmente mañana, el 24 de julio. Expreso mi gratitud a quienes que están participando en esta conmemoración, especialmente el doctor Jorge Stockland y a quienes que han hablado. Espero contribuir de manera positiva al espíritu de esta velada única.
Originalmente no tenía la intención de escribir mis comentarios, pero esta mañana sentí que debía escribirlos y he aprendido a no ignorar esas indicaciones inspiradas. Quizás en algún momento en el futuro entienda por qué fue importante escribir estos pensamientos. Es posible que todos los que participan en esta conmemoración no sepan que los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días celebran el Día de los Pioneros en todo el mundo para conmemorar la llegada de los miembros de la Iglesia el 24 de julio 1847 al Gran Valle del Lago Salado, que en este momento era parte de México y que ahora se encuentra en el estado de Utah, en los Estados Unidos. Viajaron a este lugar remoto y estéril después de haber sido expulsados de sus hogares en una ciudad llamada Nauvoo, en el estado de Illinois, por turbas que se oponían a sus creencias religiosas y su forma de vida. Para darle un sentido de perspectiva, la población de Nauvoo en este momento era de aproximadamente 12,000 y la ciudad más grande de Illinois, Chicago, en aquel momento tenía una población de menos de 17,000. Entonces el éxodo forzado de los miembros de la iglesia de Nauvoo no fue un acontecimiento menor. En la historia de los Estados Unidos, lamentablemente representa uno de esos momentos oscuros en los que la libertad religiosa garantizada por la Constitución de los Estados Unidos no fue honrada ni preservada. Aproximadamente 145 adultos y 2 niños confirmaron el primer grupo que hizo el viaje de 1,031 millas al Gran Valle del Lago Salado en carros y ya a pie, que tomó aproximadamente 3 meses y medio. Para agregar una nota personal, mi tatarabuela, Elvira Pamela Mills Cox, era miembro del segundo grupo de miembros de la iglesia que llegó al Gran Valle del Lago Salado 2 meses después. Ella tenía 6 meses de embarazo cuando iniciaron el viaje y poco después de llegar ella dio a luz a un niño, el primer bebé nacido allí que vivió hasta la edad adulta. Ella fue uno de los 2,095 miembros de la iglesia que sobrevivieron ese primer invierno viviendo en casas de construcción tosca y con poca comida porque había tenido poco tiempo para plantar cultivos. En el transcurso de los siguientes 20 años, como fue mencionado antes, más de 70,000 miembros de la iglesia viajaron en carretillas de mano y a pie desde lugares tan lejanos como Inglaterra hasta el Gran Valle del Lago Salado, para estar con otros miembros de la iglesia y practicar su religión sin interferencia de otros. Aproximadamente 5,000 murieron durante el viaje. Desde ese pequeño comienzo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha crecido a más de 16 millones de miembros, con más de 31,000 congregaciones ubicadas en casi todos los países del mundo, incluidas 734 congregaciones en Argentina. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, nos referimos a estos primeros miembros que sacrificaron tanto como pioneros. Es interesante que el término pionero solo aparece una vez en el canon de las escrituras de nuestra iglesia. No está en la Biblia, que consideramos la palabra de Dios, ni en el libro de Mormón, que también consideramos la palabra de Dios. Más bien, la palabra pionero aparece en un libro que para nosotros es escritura llamado Las Doctrinas y Convenios,
en una revelación dado al segundo profeta de la iglesia, Brigham Young, poco antes de que los primeros miembros de la iglesia comenzaran el viaje a la Gran Valle del Lago Salado. Permítame compartir algunas palabras de esa revelación que pueda resultarle de interés. Organícense en compañías todo el pueblo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y los que viajan con ellos, con el convenio y la promesa de guardar todos los mandamientos y los estatutos del Señor nuestro Dios. Cada compañía decida cuántos podrán partir la primavera entrante. Entonces, escójase a un número suficiente de hombres fuertes y hábiles para llevar tiros de animales, semillas e implementos de agricultura y para ir a la vanguardia, en inglés dice pionero, a preparar la siembra primavera. Cada compañía, en proporción al valor de sus propiedades, ayude a llevar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Y si hacéis esto con un corazón puro, con toda fidelidad, seréis bendecidos. Se puede aprender y aplicar en nuestra vida 3 lecciones de las instrucciones que el Señor dio a estos primeros pioneros. Primero, es bueno guardar los mandamientos de Dios y los convenios que hemos hecho con Él durante este viaje que llamamos vida. Nuestro viaje hoy es diferente de los primeros pioneros, pero tenemos desafíos de importancia similar y necesitamos la ayuda de Dios para superarlos. En segundo lugar, algunos de nosotros debemos estar dispuestos a seguir adelante y preparar las cosas para que los que nos siguen, incluidos los miembros de nuestra propia familia, puedan sobrevivir a las dificultades y hambrunas espirituales que seguramente se manifestarán durante sus viajes personales en la vida. En tercer lugar, tenemos la responsabilidad sagrada de cuidar a los pobres y necesitados, de ser inclusivos en todo lo que hacemos, porque Dios ha declarado en claro que los 2 grandes mandamientos son amarle a Él y amar a nuestros semejantes. Así como hubo pioneros en la historia temprana de la Iglesia, como hemos aprendido esta noche, ha habido pioneros de la Iglesia en este maravilloso país de Argentina. Ellos también hicieron sacrificios. La enseñanza formal sobre nuestra iglesia comenzó con la llegada de un apóstol de nuestra iglesia llamado Melvin J. Ballard en 1925 y los jóvenes misioneros unos años después. El crecimiento de la iglesia en Argentina fue lento al principio, con la primera capilla construida en el área de Liniers de Buenos Aires en 1938, pero luego comenzó a aumentar a un ritmo rápido debido a los sacrificios y esfuerzos de los primeros pioneros de la iglesia en Argentina y las libertades religiosas que existen en este país. Hoy existen 680 capillas en Argentina. Yo tuve el privilegio de servir como joven misionero en Argentina a partir de 1978 y tuve el honor de conocer a algunos de los auténticos pioneros de la iglesia aquí, muchos de los cuales agradecidamente siguen vivos hoy. En ese momento había aproximadamente 40,000 miembros de la iglesia en todo el país. Hoy en día hay casi 460,000 miembros de la iglesia. Cuando era un joven misionero, el templo más cercano, que es una estructura sagrada
que es de gran importancia espiritual para los miembros de nuestra iglesia, como lo fue en la antigüedad para el pueblo del Convenio de Dios, estaba ubicado en el estado de Arizona, en los Estados Unidos. Hoy hay 2 templos, hemos visto fotos de estos en funcionamiento en Argentina, uno en Buenos Aires y otro en Córdoba, con 3 templos adicionales anunciados o en construcción en Mendoza, Salta y Bahía Blanca. Los sacrificios y esfuerzos de los pioneros de la iglesia en Argentina continúan dando frutos y como resultado el futuro de la iglesia es brillante. Rindo homenaje a los pioneros de la iglesia en Argentina. Mi oración es que podemos aprender de ellos, valorar sus sacrificios e incorporar a nuestras vidas muchos de sus valores. Fueron discípulos de Jesucristo. Yo testifico que Jesucristo vive, que Él es nuestro Salvador hoy, así como fue el Salvador de los primeros pioneros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días en los Estados Unidos y en este país de Argentina, y en todos los lugares donde se está llevando a cabo el recogimiento de Israel esparcido. En el nombre de Jesucristo. Amén. Oh, vos que salís
Nuestro amoroso Padre Celestial, esta noche nos inclinamos ante ti y te agradecemos el habernos unido con los que amable y cordialmente nos acompañaron para celebrar a nuestros amados pioneros que con su fe inquebrantable y maravillosa esperanza en la vida eterna atravesaron ríos, valles y montañas, padeciendo muchas pruebas y dificultades, pero merced a su perseverancia y fe en ti, Señor, lograron su gran anhelo, el establecimiento de tu iglesia en las montañas rocallosas del Valle del Lago Salado. En esos tiempos de tantas persecuciones nos guiaste, nos diste protección y bendiciones, hasta permitirnos afianzar allí a nuestra valerosa comunidad, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Te ofrecemos nuestra oración de gratitud en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Elder Haney, permítame tomar un momento para presentarle a Sergio Rubín, que está ahí. Levante la mano. Bien, podemos abrir la pantalla para... Sergio Rubín es un famoso en nuestro país periodista y él es el biógrafo del Papa. Me regaló este libro cuando lo editó, que ahora es un bestseller. Y Sergio, muchísimas gracias por estar aquí. Solamente quiero a ver si puedo mostrar una foto, Elder Haney, para que lo vea al amigo Rubín aquí. Él estuvo, ahí está. Él estuvo en 2015, lo invitamos a una entrevista exclusiva en Uruguay, cuando visitó, no se ve acá, perdón, la foto que quise mostrar. Ahora sí, ahí está. Ahí está. Estuvo en 2015 en Uruguay, en Montevideo, en una entrevista exclusiva que le hizo al profeta, al presidente Russell M. Nelson, que fue muy amable de viajar y hacer la entrevista exclusiva. Me acuerdo que yo leí de eso cuando ocurrió. Ahí lo tenemos a Sergio para despedirnos y saludarlo y agradecer. No pudo estar antes, me dijo que estaba atorado de trabajo, así que gracias, Sergio, por venir. Ahí está, ¿me están escuchando bien, Carlos? Sí, sí, perfecto. Bueno, muy cortito porque ya han hablado todos y yo me sumé al final y por respeto, pero quiero agradecerles muchísimo la invitación, la obra que realizan, el espíritu que se ha visto aquí, interreligioso, de convivencia tan lindo en Argentina, ¿no es cierto? La obra solidaria de ustedes, el espíritu interreligioso que hay aquí y la obra solidaria, yo diría, de las distintas confesiones en este momento tan duro de la Argentina y del mundo, ¿no? Que esto por ahí no tiene mucha trascendencia en los grandes medios de comunicación, pero ¿qué sería en medio de esta tragedia sin todo el esfuerzo de las distintas confesiones religiosas, ¿no es cierto?, que dan una mano, dan de comer, asisten, incluso asisten anímicamente, ¿no? Hace poco estaban saliendo estudios de lo importante que es la espiritualidad en general y la religiosidad en particular para asistir en el confinamiento, en el encierro, aún aquellos que están sufriendo el COVID, cómo eso ayuda a salir adelante. O sea que fíjense ustedes qué importante es esto. Y quiero terminar. Ustedes saben que a través de Valores Religiosos, nosotros hace años que realizamos una tarea de tender puentes con el suplemento, los cursos. Por ahí la veo a Gloria Padilla, siempre en contacto con Carlos Agüero, con Alfredo Salas también. Tender puentes. Y esto surgió en 2001, en medio de la crisis tan terrible que vivió la Argentina. Y en aquel momento la Iglesia Católica y las demás confesiones dijeron, hay que hablar, hay que dialogar, hay que buscar grandes acuerdos. Y aquella mesa ayudó mucho a salir adelante. 20 años después, yo creo que hay muy pocos políticos que no reconocen que para que la Argentina salga adelante hace falta justamente dialogar, tender puentes y buscar grandes acuerdos. Yo creo, sinceramente lo digo, que eso está más cerca que nunca, que cada vez estamos más cerca de entre todos, con las legítimas diferencias en democracia, el pluralismo que enriquece, ir hacia grandes consensos para salir adelante en esta querida Argentina. Y creo que las religiones, creo que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y todas las confesiones tienen que seguir por esta línea, tienen que seguir invitando a nuestra dirigencia y a toda la sociedad a que el camino no es la división,
no es la grieta, no es el enfrentamiento, sino el trabajo mancomunado entre todos, porque es la única manera de salir adelante en la profundidad de esta crisis. Les agradezco enormemente que me hayan invitado a participar y un gran saludo a los amigos de la iglesia y por supuesto a todos los que me están escuchando, entre los cuales veo a muchas caras amigas. Un abrazo, Carlos, a ustedes y a todos. Gracias. Ha habido más de 400 personas en YouTube Live. Qué bien. Gracias. Felicitaciones. Sabe, doctor Stockland, yo tengo interés en su idea de tener un evento para que todos puedan aprender acerca de los crecimientos del uno y el otro, especialmente para los jóvenes. Sería muy interesante tener un evento para los jóvenes, para que ellos puedan mandar representantes de las diferentes iglesias y aprendan acerca de lo que ellos creen. Nosotros nos gustaría apoyar algo así. No sé, quizás ya lo pase aquí en Argentina, yo no sé, pero si no, sería un evento hermosísimo, yo creo. Para pensarlo seriamente. Okay, bueno, tiene nuestro apoyo, ¿eh? Nos gustaría ayudarles a organizar eso. Bueno, gracias, Elder Heidi. Gracias a todos. Gracias, Sergio Rubín. Gracias, doctor Jorge Stockland. Gracias a todos los presentes.